Muy bien, y ya establecemos entonces la comunicación telefónica para hablar sobre este tema de las tarifas y de la economía en general. Para eso tenemos en línea al licenciado Fausto Spotorno, economista, director de Orlando J. Ferreres y Asociados. Gracias, Fausto, por atendernos. Te habla Karina Di Césare. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Bueno, un día bastante movidito, ¿no?, en el tema de tarifas y demás, a raíz de este encuentro que hubo en Casa Rosada. Sí. A ver, el tema de tarifas ya se sabía, ya estaban armadas los aumentos. Me parece que ahí están discutiendo simplemente alguna alternativa para reducir el impacto, ¿no?, de los aumentos de tarifas. Sí, en realidad lo que dijeron es que era prorratear, ¿no?, los meses duros, digamos, de mayor consumo de gas, por ejemplo. Sí, podría ser, ¿no? Pero me parece que no hay que... A ver, ya no queda mucho por aumentar tarifas en materia de gas y electricidad. Me parece que estos son los últimos esfuerzos. Lo que sí pasó es que la inflación subió mucho en el primer trimestre, y el tema de tarifas empieza a pesar. Entonces ahí está generando algún ruido. Y bueno, me parece que hay otras alternativas, que es empezar a pensar seriamente en bajar impuestos a los servicios públicos, ¿no? En algunos casos tiene hasta 27% de IVA. Entonces se podría estar recortando ese tipo de cosas. Exacto. Se habla de un 45% en impuestos, ¿no? Digamos, cuando uno recibe la boleta, ¿es así? Sí, depende del servicio y depende del lugar, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires un poco menos, en Santa Fe es un poco más, y bueno, así, dependiendo, ¿no? La electricidad es una cosa, otra cosa es gas, pero sí, a ver, hay mucho peso tributario ahí en el medio. En general en Argentina hay mucho peso tributario, ¿no? Con lo que se hizo con el petróleo, con la nafta, funcionó en parte. La nafta viene subiendo mucho y no sube más porque se modificó la forma de cargar el impuesto, ¿no? A ver, hay que hacer un poco de historia, pero originalmente el impuesto sobre los combustibles era un precio fijo, era tantos pesos por litro, ¿no? Correcto. Eso evita que si sube el petróleo el 10%, suba el precio de la nafta 10%. ¿Por qué? Porque el componente de impuestos queda fijo. Con la aparición de la inflación, Roberto Lavagna en su momento lo que decidió es pasar ese porcentaje, eso a un porcentaje, o sea, un impuesto que sea el 40% del precio del combustible sin impuestos. El problema es que cuando el petróleo sube 10%, sube 10% de la nafta, ¿no? Exacto. Y ahora se volvió al viejo esquema de tantos pesos por litro ajustado, ¿no?, por inflación. Y eso evitó que, por ejemplo, el petróleo, el Brent, subió 35% más o menos, más la devaluación del tipo de cambio. La nafta debería haber subido 60%, y subió un montón, pero bastante menos que eso, gracias a que el componente, a partir de enero, el componente impositivo quedó fijo, ¿no? Correcto. Entonces, igualmente hoy hubo una fuerte suba, ¿no?, del petróleo. Sí, del petróleo también. Sí. Entonces pensar un esquema similar para las tarifas no me parecería demasiado loco, ¿no? Bueno, a ver, siendo que hay una inflación de este nivel, ¿no?, y que, por ejemplo, estaba escuchando el otro día a Melconian, ¿no?, que decía que no hay una política macroeconómica. ¿Qué es lo que debería hacer el Banco Central, digo, viendo esta realidad inflacionaria? Mira, yo creo que el Banco Central tiene pocas alternativas. El Banco Central debería tener una política monetaria más contractiva, ¿no? Pero eso implicaría subir la tasa de interés y alterar el mercado crediticio argentino, que encima está, te diría hoy, bastante exigido, porque el gobierno no puede colocar tanta deuda externa, entonces está colocando mucha deuda interna, y eso le saca recursos al sector privado, ¿no? Lo que se llama un crowding out. Crowding out le decimos cuando el sector público entra a colocar deuda en un mercado y expulsa al sector privado de ese mercado, porque es mucho más grande. Sí. Entonces está bastante exigido por ese momento. Subir la tasa de interés en las condiciones te podría afectar la tasa de actividad económica. Entonces no puede colocar mucho más LEVAX para absorber pesos. Y por el otro lado, hasta ahora lo que no estaba haciendo, lo que hacía era comprar reservas para evitar que el dólar bajara mucho.
En el último mes, en marzo, estuvo vendiendo, y eso es la alternativa que está usando hoy el Banco Central para absorber pesos, pero tampoco puede vender demasiado peso porque se le aprecia el tipo de cambio. Correcto. Puede vender demasiado dólares porque se le aprecia el tipo de cambio. Entonces está medio atrapado en estas cosas. Si sube mucho más la tasa de interés, te frena la economía. Si vendes más dólares, se te aprecia el tipo de cambio y también se te puede frenar la economía. Y si no hace ninguna de las dos cosas, tenés que emitir más dinero y se te va la inflación. Entonces está como manejando esos tres platos y haciendo equilibrio ahí. Ahora, si es así como dicen que no hay un programa económico, o que este programa económico está carente de políticas macroeconómicas para bajar la inflación, ¿quiere decir que es un programa de emisión monetaria? ¿Seguimos con emisión monetaria? Yo creo que se refiere Melconian, no es que no haya un programa. A ver, hay un programa económico, ¿sabes? Lo que Melconian es el programa macroeconómico, estoy interpretando, me refiero a que no es integral, ¿no? A que está subdividido en muchas partes, ¿no? Entonces tenés a Duhovne ajustando el gasto público de a poquito, cuenta por cuenta, que lo tenés a Sturzenegger tratando de combatir la inflación, todo como medio separado. No es que no es un programa económico integral, para mí, yo creo que hay un programa económico integral, lo que pasa es que es un programa tan distribuido, ¿ah? Sí. que no se entiende como un programa macroeconómico completo, ¿no? Donde no es que se está tomando en cuenta todo el conjunto de las políticas para tomar la decisión, ¿no? Sino que cada uno toma un pedacito en una parte, ¿no? Bien. Y así es como lo ha definido el gobierno. Ese es la forma de acatar el globalismo. Vamos a poner de esta manera. La discusión esta de si falta un programa macroeconómico integral o si falta un economista, un ministro de Economía fuerte, como solía decirse antes, que tome todo en cuenta, que haga todo un único programa macroeconómico, versus esta subdivisión en varias partes de las decisiones, es la misma discusión de gradual versus shock, gradualismo versus shock, llevada a lo puramente operacional, ¿sí? Si vos querés tomar medidas de shock, tenés que hacer un programa macroeconómico integral en su conjunto y darle mucho poder a una persona. Correcto. De tal manera que el tipo, por ejemplo, pueda corregir el gasto público mediante una corrección del tipo de cambio. Ahora, ¿cómo están las señales económicas del mercado? Digo, porque según la visión están los optimistas y los pesimistas, ¿no? ¿Hacia dónde giraría el gobierno? O vos, como economista, ¿cómo ves hacia dónde giraría el gobierno de Macri? Mira, yo lo que veo, yo soy una cosa intermedia, no estoy ni muy pesimista ni muy optimista. En el mediano plazo estoy relativamente optimista, me parece que es una economía que va a crecer 3,5%, 2,5% este año, 3,5% el año que viene, la inflación va a ir bajando muy de a poco, no vamos a esperar nada espectacular. Sí, ya los valores que se hablaban... este año va a estar en 21 y el año que viene ponele alrededor de 15. Ya sin las tarifas, ¿no? Eso te va a sacar un peso encima en materia de inflación. Me imagino un empleo creciendo al 1,5% y un salario más o menos en ese rango, salario real, o sea, ganando la inflación en 1% por año de a poquito, y el déficit fiscal cumpliendo las metas prepactadas o preestablecidas hasta ahora, ¿no? 1 punto por año de baja el déficit primario. Me parece que el programa de gobierno más o menos se va a ir cumpliendo en una economía que no va a enamorar a nadie, no va a ser una economía que haga boom en ningún aspecto, y ese va a ser el proceso, ¿tá? Los desequilibrios macroeconómicos se van a ir resolviendo muy de a poquito, y roguemos que en el medio no se estalle una crisis internacional y no se ve puesto, ¿no? El riesgo de este programa es que la economía es una economía frágil y va a ser frágil por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si bien podés tener 1 año, 2 años buenos, los desequilibrios de balance macroeconómicos siguen estando. Exacto. O sea, seguís teniendo inflación, seguís teniendo déficit fiscal alto, seguís teniendo que endeudarte mucho, ¿tá? Y eso se resuelve, ya digamos, la idea es terminar de normalizar esa variable para el fin del segundo gobierno de Macri en caso de que hagan las elecciones el año que viene. Bien. Bueno, Fausto, te vamos a estar molestando en otra oportunidad para seguir analizando la actualidad de Argentina, ¿eh? Así que muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el licenciado Fausto Spotorno, economista, director de Orlando J. Ferreres y Asociados.
Economía, política, educación, salud. En Tiempo de Opinar.